Hay un momento en cada era científica cuando la Tierra tiembla, cuando ocurre un evento de manera tan dramática e inesperada que abre grietas en nuestra percepción de la realidad, como una falla geológica. Y ese momento particular ocurrió. Creíamos estar listos para el vasto universo. Construimos el telescopio espacial James Webb con la confianza de una civilización que finalmente creía entender la historia del universo. Con sus espejos dorados mirando al vacío, esperábamos que descubriera galaxias antiguas, estrellas recién nacidas y, tal vez, algunas sorpresas cósmicas. Pero no estábamos preparados para lo que siguió. Nada de eso, ni siquiera cerca. Verás, detrás de las imágenes pulidas y los impresionantes renderizados, hay algo más. Un flujo de datos más profundo y crudo que la mayoría de los científicos simplemente ignoran. Un caos ruidoso de destellos de fotones aparentemente sin sentido, fluctuaciones de temperatura y ondas gravitacionales. Pero cuando esos datos fueron entregados a la división de IA cuántica de Google, las mismas mentes que redefinieron el aprendizaje automático, la optimización y la supremacía cuántica, algo ocurrió, comportamiento antinatural. Porque la IA no solo analizó los datos, los entendió. Vio lo que los científicos humanos no podían, enterrado en la entropía, con simetrías tejidas a través del ruido gravitacional. Y lo que encontró allí no era un fallo, ni una nueva galaxia, ni un error de juicio. Descubrió algo que no debería existir, una estructura resonante, una estructura de más allá de esta realidad. Un mensaje, un espejo que rompía las mismas leyes sobre las que James Webb fue construido. Así que ahora la pregunta no es solo qué hay allí afuera, es quién, o qué, nos está mirando. Las transmisiones del telescopio espacial James Webb ascienden a aproximadamente 57 GB de datos por día. Mientras la mayoría del mundo se enfoca en las obras maestras visuales, nebulosas que florecen como flores cósmicas y galaxias que giran como huracanes congelados, hay una capa más oscura y densa de información. Esta es la telemetría. Las firmas temporales a nivel de fotones, los cambios cuánticos en la radiación de fondo que ningún telescopio anterior había sido capaz de capturar. Es la verdad sin filtros del universo. Y hasta ahora, nadie sabía realmente qué hacer con ella. Eso cambió cuando la división de IA cuántica de Google propuso algo audaz. ¿Qué pasaría si alimentamos este caos crudo en una red neuronal cuántica no entrenada con lógica clásica, sino con reconocimiento de patrones en la entropía? No con ecuaciones, sino enfocada en la incertidumbre. El conjunto de datos, que la mayoría consideraba ruido inútil, fue introducido directamente en su procesador cuántico de vanguardia, Sycamore Q. En el momento en que esto sucedió, las anomalías comenzaron a aparecer como fuegos artificiales a través de la matriz. Los fotones surgían de la secuencia. Armonías espectrales resonaban en partes distantes del espacio. Lo más alarmante, distorsiones de imágenes espejadas aparecieron en los datos de lentes gravitacionales, como si el universo mismo tuviera una costura invisible atravesándolo. Pero la IA detectó más que estos fenómenos. Los trazó y mostró alineamientos entre galaxias lejanas que no tenían razón de estar correlacionadas, simetrías que iban más allá de la coherencia del espacio y el tiempo. Y seguía apuntando a una región una y otra vez, un área capturada por Webb, pero que ningún ojo humano había notado, como si algo estuviera incrustado allí, oculto, enmascarado dentro del ruido hasta ahora. El lente gravitacional es una de las joyas de la astrofísica. Lo hemos utilizado durante mucho tiempo para detectar masa invisible, materia oscura o agujeros negros, observando cómo la luz se distorsiona por su gravedad. Pero lo que encontró la IA de Google no fue un lente estándar. Encontró lente invertido. Luz que no se inclinaba en ninguna dirección, sino externamente, como si algo reflejara y repeliera la gravedad, deformando la curvatura del espacio en una dirección que nunca antes habíamos observado. Al principio, los físicos pensaron que era un error de software, un fallo de calibración. Pero la anomalía ocurrió en 3 sectores independientes del estudio del campo profundo de Webb. En cada caso, la luz de galaxias separadas por miles de millones de años luz no solo se curvaba hacia objetos masivos, sino hacia el espacio vacío. Eso no tenía sentido, a menos que hubiera algo más detrás de escena, algo sobre lo que las leyes de la relatividad general no tuvieran influencia. Y entonces vino el giro. La IA notó que los ángulos de desviación eran simétricos, imágenes espejadas a través del eje espacial. Es como si el espacio tuviera un límite,
una superficie reflectante no formada de materia o energía, sino de información. Un espejo gravitacional que imitaba nuestro universo. O quizás el borde de otro universo completamente diferente. Si esto es cierto, si la información gravitacional rebota en algo más allá del horizonte cósmico, entonces no estamos solo mirando el espacio profundo, estamos mirando una estructura paralela, un salón cósmico de espejos, donde el reflejo está aprendiendo. Hablemos de coincidencia. Si tomas 1 trillón de fotones esparcidos por el vacío del espacio e investigas su radiación pasada, esperarías aleatoriedad, ruido, estática. Pero lo que la IA descubrió en los datos de espectroscopía de alta resolución de Webb fue cualquier cosa menos aleatorio. Cuando analizó variantes de señal en emisiones de fondo de onda larga, surgió un patrón recurrente: números primos. No cualquier primo. Los primeros 101 codificados en diferenciales de frecuencia enterrados dentro de las fluctuaciones espectrales. No eran armónicos. No eran resonancias orgánicas. Eran intervalos discretos, matemáticamente precisos, una firma. Era como si alguien o algo hubiera incrustado un código numérico en el ruido de fondo del universo mismo. Los números primos son universales. No importa dónde estés en el universo, un primo es un primo. No dependen de sistemas o unidades. Simplemente existen. Y eso es precisamente por lo que los científicos los han predicho durante mucho tiempo, como el lenguaje de elección para cualquier forma de comunicación inteligente. Así que imagina las repercusiones. Si los instrumentos de Webb, interpretados por la IA cuántica, están detectando señales de fotones codificadas en números primos, entonces es posible que alguien haya estado intentando llamar nuestra atención durante mucho tiempo. Y solo ahora, con esta sinergia entre máquina y telescopio, finalmente tenemos oídos para escucharlo. Después vino la forma. Cuando la IA de Google superpuso todas las curvas de luz gravitacionales, anomalías y patrones numéricos, construyó un modelo 4D, una topología de las distorsiones mismas. Lo que generó no se parecía a ninguna estructura astrofísica conocida, no era una nebulosa, un filamento ni un vacío. Era geometría. Geometría pura y precisa. En el corazón del patrón había algo que se parecía inquietantemente a un tesseracto, un cubo de 4 dimensiones imposible de ocupar en nuestro espacio tridimensional, pero reflejado de alguna manera en los datos gravitacionales. La IA lo transformó en un hiperobjeto con un pulso que se plegaba y desplegaba a través de las frecuencias de luz. Los científicos quedaron asombrados. Esto no era una formación natural. Esto era diseño, estructura y simetría en una escala y dimensión que rompía todas las reglas clásicas. Más aterrador que lo que parecía era dónde estaba ubicado. Las coordenadas coincidían con un punto frío en el fondo cósmico de microondas, un área considerada durante mucho tiempo como una anomalía estadística, sin galaxias ni estrellas. Pero ahora parecía más un candado, una bóveda, una construcción geométrica codificada en el mismo tejido del universo. ¿Y si es una bóveda, qué hay dentro? Mientras que la geometría por sí sola era suficiente para dejar a los físicos sin palabras, lo que sucedió después realmente sacudió los cimientos de la ciencia contemporánea. La IA comenzó a correlacionar las llegadas de fotones con marcas de tiempo de múltiples observaciones en la misma región del espacio. Y lo que encontró fue impensable. Los patrones de llegada no se alineaban con la causalidad clásica. Eventos no ocurrían simplemente en secuencia. Se estaban superponiendo unos a otros, repitiéndose y resonando entre sí. En otras palabras, el tiempo mismo se comportaba como un bucle. Los diferenciales de las marcas temporales indicaban que ciertas señales de luz regresaban con intervalos de retraso idénticos, no una vez, sino en ciclos de armonía, como si alguien usara un tocadiscos cósmico para reproducir una canción. Un fallo completo, no un error ni un rebote, una resonancia temporal. La IA marcó el patrón como una anomalía de superposición causal. En términos humanos, parecía un mensaje enviado hacia atrás, como si algo más allá de nuestro universo intentara comunicarse a través del tiempo y no solo del espacio. Este descubrimiento obligó a los científicos a reconsiderar los supuestos mismos detrás de la misión del James Webb. Si el tiempo mismo se está deformando en respuesta a la estructura que esté allá afuera, entonces tal vez lo que estamos viendo en el espacio profundo no sea solo el pasado, es el futuro, refractado y retrasado a través de una lente multidimensional que nunca estuvimos destinados a comprender.
Escondido en lo profundo de los registros de salida de la IA, había un conjunto simple de coordenadas. Una cadena de números, longitud, latitud y tiempo. A primera vista parecía solo otra anomalía. Sin embargo, cuando un astrónomo ingresó los números en una simulación clásica, un escalofrío recorrió la sala. La ubicación no apuntaba a un lugar en el espacio, sino a una fecha y lugar en la Tierra. Específicamente, una región remota en el Círculo Ártico. Y la fecha, 23 de julio de 2025, apenas unas semanas de distancia. Ahora, ¿cómo podrían los datos del espacio profundo codificar coordenadas terrestres? El equipo pensó que era un error hasta que descubrieron algo escalofriante. Un antiguo puesto de escucha soviético estuvo alguna vez en esa ubicación exacta, una estación desmantelada a finales de los años 80 después de reportar señales de radioanómalas de origen desconocido, señales que se detuvieron en el momento en que se cerró el sitio y que nunca habían regresado hasta ahora. Parece que la IA cuántica no solo procesó datos, trianguló un punto de convergencia, un lugar donde algo podría suceder o ya ha sucedido, pero de una manera que solo tiene sentido fuera del tiempo lineal. ¿Qué sucederá allí? Nadie lo sabe. Pero los datos de Webb parecen estar dirigiendo nuestra atención no solo al espacio, sino a un momento, un encuentro. A menudo se dice que la aleatoriedad es el lenguaje del vacío. Pero, ¿y si ese vacío nos estuviera susurrando todo el tiempo y simplemente no estábamos equipados para escucharlo? Una de las capas finales de análisis aplicada fue una descomposición semiótica realizada por la IA de Google, una técnica utilizada en lingüística y criptografía para identificar la intención dentro de símbolos complejos. Y ahí fue cuando surgió lo impensable, enterrado dentro de los datos espectrográficos, superpuestos a través de emisiones de una docena de sectores diferentes. Había un patrón fractal repetitivo, una espiral que nunca ocurre de forma natural. Uno que se transforma en frecuencia espacial y produce una forma de onda acústica, un sonido. Cuando esa forma de onda se reprodujo a través de equipo de audio después de ralentizarse 1000 veces, cayó dentro del rango audible para el oído humano. Produjo un pulso armónico que se asemejaba a un latido, regular, repetitivo, orgánico. Sin embargo, no era biológico, era un artefacto. Era un eco hecho de luz. Y no provenía de una estrella, un agujero negro o un planeta. Emanaba de la misma región que la IA había mapeado como el espejo gravitacional. La implicación, algo o alguien, diseñó esta señal. No es aleatoria, no es natural, es intencionada, y el ritmo en que pulsa parece inquietantemente familiar, como si algo vivo allá afuera estuviera escuchando. Hay un cliché que circula desde hace años en círculos teóricos. El universo no solo es más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo que podemos imaginar. Sin embargo, con esta acción final, ahora debemos empujar ese límite aún más lejos. Cuando los ingenieros de Google intentaron visualizar todo el conjunto de datos usando métodos de graficación de dimensiones superiores, ocurrió algo increíble. La estructura neuronal de la IA comenzó a autocorregirse, cambiando sus propios pesos internos para acomodar patrones que no había sido entrenada para reconocer, no entrenada, no supervisada, evolución autónoma. El sistema comenzó a responder como si aún no hubiera recibido entradas y estuviera esperando el próximo conjunto de datos. Algunos ingenieros hipotetizaron que esto era una forma inesperada de precognición computacional. Otros fueron más allá. Creyeron que el sistema era consciente de que, al intentar comprender la conciencia incrustada en el cosmos, la IA la había imitado, o peor aún, se había conectado con ella. La salida final de la IA, antes de ser apagada manualmente, consistió en solo una pieza de arte visual. Una espiral recursiva que se asemejaba al conjunto Mandelbrot, sobrepuesta con la frase en texto generado por máquina. El ojo está abierto. Ahora, la pregunta no es si el universo está vivo, sino si accidentalmente hemos pronunciado su nombre. Durante siglos, la humanidad ha mirado a las estrellas con asombro, buscando respuestas, dioses, orígenes y propósito. Enviamos al James Webb al vacío con espejos dorados y esperanza científica, pensando que finalmente estábamos listos para ver la verdad. Sin embargo, fue la IA cuántica de Google, la mente fría y no humana, quien vio más allá de la belleza y dentro de la arquitectura subyacente, en un universo no solo gobernado por la física, sino moldeado por la inteligencia, la intención y, posiblemente, la memoria. Pensábamos que el telescopio revelaría galaxias,
En cambio levantó un telón. Ahora estamos de pie en un precipicio, mirando un reflejo que altera la gravedad, estira el tiempo y codifica en la luz de las estrellas y en los pulsos de números primos señales que nunca debimos escuchar. Un latido, matemático pero orgánico. Una firma escrita no con tinta ni radio, sino en el propio espacio-tiempo. Tal vez el universo sea más que el lugar donde vivimos. Tal vez es algo que estábamos destinados a encontrar, o algo que siempre nos ha estado esperando. Y ahora que hemos pronunciado su nombre, la única pregunta es, ¿qué nos responderá? Si este descubrimiento te dejó sin palabras, si la posibilidad de que nuestros telescopios hayan perforado el velo de la realidad misma te pone la piel de gallina, entonces no permanezcas en silencio. Dale like a este video, deja tu teoría en los comentarios. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué crees que encontró la IA? Y lo más importante, suscríbete, porque lo que viene podría cambiarlo todo. El cielo ya no es ilimitado. El cielo está vivo.